Es para la Academia un honor y un privilegio contar hoy con la presencia del doctor Mauricio Gaona, quien ha estado muy presente durante todo este año en el conflicto o en las disputas sobre el Estado de Derecho, sobre la permanencia y la defensa del Estado de Derecho. Así que tuvimos mucha fortuna cuando nos ofreció el doctor Fernando Carrillo invitar a un conferencista que siempre habíamos anhelado tener. Así que los invito a seguir esta conferencia. El doctor Carrillo va a hacer la presentación formal de nuestro invitado del día de hoy y después le daremos la palabra al doctor Gaona. Siga, doctor Carrillo. Pero cuando supimos que venía Mauricio Gaona, tuvimos el feliz encuentro con la presidenta de la academia, se abrió la posibilidad de tenerlo de aquí. Y quiero decirles que ese es un gran privilegio, primero porque vamos a tener una presentación previa del libro que oficialmente se presenta mañana en el Gimnasio Moderno. Segundo, porque vamos a tener la posibilidad de hacerlo aquí en Petit Comité y con la posibilidad de conversar con él sobre estos temas. Y tercero, por lo que representa la voz de Mauricio Gaona en este momento en Colombia. Nosotros, ustedes saben que hoy en día yo estoy en medios de comunicación y cuando con Julio Sánchez se decidió que era una voz que había que oír por su peso intelectual, por su claridad, por la forma de llamar las cosas por su nombre, que creo que en tiempos de narrativas falsas y de ausencia de verdades y de realidades aparentes, como son los tiempos que estamos viviendo, y en donde lamentablemente la democracia parece que está perdiendo todas las batallas, porque el presidente de Estados Unidos para adelante, pues es claro que la democracia no es una prioridad, que la democracia sigue siendo cuestionada, que el Estado de Derecho parece una reliquia de museo en este momento. Es muy triste y no es una exageración decirlo, la forma como los fenómenos de los últimos años, yo siempre he dicho que hubo un triángulo, una triada que se inventó el profesor Moisés Naim cuando hablaba de polarización, de populismo y de posverdad. Yo sostengo que pasamos por ahí hace rato en los tres casos, porque el populismo hoy es populismo autoritario, que es uno de los argumentos centrales de la argumentación y del libro de Mauricio, una mezcla absolutamente explosiva, porque conocemos el populismo latinoamericano y conocemos los autoritarismos y los absolutismos que llevaron a tantos pasivos, además, que atentaron indiscutiblemente con la teoría de la democracia y del constitucionalismo, partiendo de la base que la democracia aparece en un momento dado, es a enriquecer el constitucionalismo como tal, y hoy, pues hablar además de polarización, también eso quedó atrás. Hoy estamos hablando de un extremismo lamentable, de una falta de ecuanimidad, de unos excesos que se cometen en unas y otras posiciones de cara al debate público y particularmente en relación con el tema constitucional, y que ha llevado a escenarios de violencia verbal, violencia digital, que es la que estamos viviendo, protagonizada y de alguna manera cubierta por esa nueva forma de autoritarismo, que es el autoritarismo de la tecnología, que tiene un modelo además que está lejos del modelo de principios y valores democráticos, sin duda alguna. Y por último, eso que se llamaba posverdad, hoy es el reino de la mentira. Decíamos esta mañana en una reunión con Mauricio Gaona que hoy, para los medios de comunicación, por ejemplo, el modelo de negocio son las noticias falsas, es la manipulación de la opinión, es la radicalización, que es lo que hacen diariamente las redes sociales, y pareciera que todo ese paquete pues ratifica que figuras como el presidente de la República un poco responde a lo que alguna vez Octavio Paz denominaba esa figura que arrancó siendo el virrey español, pasó a ser un dictador, se convirtió en un presidente, y hoy en día, sumado al populismo, es un caudillo. Y hoy en día los presidentes latinoamericanos sobre todo, y hoy en día otros presidentes de otras latitudes, para hablar del presidente de Estados Unidos, pues simplemente pasan la democracia por delante. Comentábamos que se necesitó, por ejemplo, que el rey Carlos de Inglaterra le recordara al presidente de Estados Unidos en la visita de hace unas semanas a Washington de lo importante que era la democracia, de lo importante que era
la Declaración de Derechos. Y ahí es donde encaja perfectamente el libro de Mauricio, porque yo creo que es un recorrido magistral por la historia, no solo de la democracia, sino del constitucionalismo, y el momento en que se encuentran en la historia la democracia y el constitucionalismo, por supuesto, la democracia enriqueciendo el constitucionalismo y no llevando a lo que estamos llegando, que es un poco la tesis central que les voy a exponer, a una dictadura constitucional donde los principios y valores democráticos, las instituciones democráticas, el capital democrático sucumbe de manera clara frente a ese modelo de populismo autoritario que es de izquierdas y es de derechas, porque ahí no caben las diferencias ideológicas. Y decíamos, y lo rescatamos además porque hicimos por Mauricio una comparación de lo que representa esa mentalidad absolutista, como aquí se pasó de un presidencialismo fuerte norteamericano copiado del modelo anglosajón, pero dotado de una cantidad de prerrogativas adicionales, en donde además, curiosamente, para goce de muchos de los que no creen en la democracia, esa teoría de los frenos y contrapesos, que es la traducción exacta de checks and balances, porque no es pesos y contrapesos, implica siempre la limitación en el abuso del poder. Yo creo que el tratado de Mauricio Gaona es un tratado de cómo limitar el abuso del poder, y eso vale mucho en ese momento. Cuando él dijo en su frase magistral del libro, lo dijo en radio en un debate con el ministro de Justicia entonces, y lo ha repetido, que por ejemplo la oposición es el precio que tiene que pagar la democracia, y que la libertad de prensa es la última voz que se oye antes de que caiga la democracia, está diciendo dos grandes verdades de apunte. Y todo eso, pues en un momento como el que estamos viviendo, y qué mejor que en esta academia, querida presidenta y queridas representantes en la mesa directiva de la academia, para tener esta oportunidad de dialogar con Mauricio sobre estos temas que son los temas del futuro del país. Aquí tenemos algo mucho más grave, lo comentábamos siempre, que una elección presidencial en 2 vueltas, que es la definición si vamos a respetar el modelo constitucional del 91, al cual él le entrega además un papel en la teoría de la separación de poderes, de los frenos y contrapesos, de la supremacía constitucional y de lo que él ha caracterizado como todas estas variaciones patológicas de fetichismo constitucional, de mutaciones, de disfraces constitucionales a cargo de los dictadores, en fin, toda una gama de comentarios no solo inteligentes sino profundos y preocupantes de las horas tan bajas que está viviendo la humanidad en la defensa de la democracia. Yo no quiero avanzar más porque Mauricio es el que tiene la palabra hoy. Creo que se va a dirigir, Presidenta, si a ustedes les parece, durante unos 15 o 20 minutos en una primera intervención, y después abriríamos el foro para escucharlos a ustedes. Quiero reiterar además lo que Mauricio representa, debido a empezar por ello, pero quiero dejarlo para el final. Yo creo que Mauricio representa el valor de la academia global, no solo por su... Él ha tenido un pie en Europa y otro pie en Estados Unidos, tiene lo mejor de la academia norteamericana, y lo van a ver en el libro cuando hace todo el recuento de los antecedentes en el marco de la historia norteamericana, pero una tradición de humanismo constitucional que creo que son los límites éticos que para algunos en este momento nada tienen que ver ni con el derecho ni con la política, pero que en el caso del 91 fue el referente fundamental para hacer esa constitución, para racionalizar el ejercicio de poder. Aquí está el doctor Juan Carlos Esguerra, artífice de uno de los instrumentos más importantes de democratización de la justicia y la cara buena, la cara efectiva de la Constitución de 1991, y por eso pensar en abrir una caja de Pandora en este momento, cuando no sean ni las circunstancias de origen de la Constitución del 91, de legitimidad de la Constitución del 91, de los pasos que se dieron a nivel de la credibilidad de las instituciones y cómo se legitimaron ante el pueblo y ante las diversas instancias judiciales el proceso del 91, para demostrar que es un momento completamente distinto para quienes quieren forzar un momento constituyente, oír la voz de alguien que tiene toda la autoridad de mirar en casi que en una vista de más de 180 grados lo que está pasando en este momento en el mundo, en el plano del constitucionalismo, y por eso bautizamos con la presidenta esta conferencia de ese momento. Es una hora, y repito, para ponerlo en objetivo, es una hora baja, es una hora de crisis, y quién mejor que Mauricio
para tener la palabra en este momento y contarles un poco lo que alguien calificaba recientemente. Es no solo una constancia importante, sino que es una advertencia en relación con lo que viene de aquí para adelante. Luego con esto termino y le damos la bienvenida al doctor Mauricio Gaona. Doctor Fernando Camilo, realmente quien tuvo la idea de mi presencia acá, entre otras muchas, por esa presentación, Fernando, muchas gracias. A los miembros de la academia, a su mesa directiva. Yo básicamente voy a hablarles del libro, pero lo voy a introducir de manera informal. Un naturalista americano, un constitucionalista americano, Edward Avey, escribió que un patriota debe estar listo para defender a su nación en contra de su gobierno. Ese decálogo ocurre precisamente cuando los principios sobre los cuales esa sociedad llegó a crearse o a crear un gobierno se pierden. Y hay un factor diferencial entre el paso que hay entre una democracia a una dictadura constitucional. Y todos me preguntan cuándo se detecta ese riesgo. Pues es muy sencillo. Cuando la Constitución deja de controlar al gobierno y el gobierno es la Constitución. En ese momento, naturalmente, parece la Constitución, está escrita las reglas en la Constitución, pero todo lo que queda al perder los principios básicos del ordenamiento constitucional es dictadura. Pero esa dictadura, naturalmente, no es como las dictaduras del siglo XX, no mueren los cuarteles, no es la sublevación de las armas, ni tampoco la inconformidad social o política. Es simplemente el decálogo de una generación perdida en ambición por el poder, para tener el poder, para preservar el poder, no para resolver los problemas. Es una generación de líderes que no solo es propia de América Latina, se presenta en varios países del sudeste asiático y de África, y particularmente durante el siglo XXI, con un cambio esencial, y es que al terminar el ciclo de culpas, utilizan el último culpable para cambiar el ordenamiento constitucional, y así funciona. El populismo radical que estamos observando se basa principalmente en la posibilidad de alterar la percepción de los votantes, de su realidad social, política y económica, buscando un culpable ocasional, bien sea el gobierno anterior, la élite, dependiendo del país, los inmigrantes, etcétera, los empresarios. Y teniendo ese culpable, se asignan a los problemas una solución simple para problemas complejos. Con el paso del tiempo, y como lo muestra la progresión científica de los trabajos de Albert Einstein, de los trabajos de Kafka, del proceso de Kafka con el tema de la culpabilidad, incluso en materia literaria, Jean-Paul Sartre tiene la responsabilité d'autrui, que es la responsabilidad del otro, no la mía, nunca la mía. Y llegando incluso hasta la caverna de Platón, porque los ciudadanos quedan atrapados en esa caverna. Y la crítica de la razón pura, o Sigmund Freud sobre la percepción. En todos los estudios que se hacen sobre la realidad, desde diferentes áreas del conocimiento, se sabe que la percepción es el elemento esencial del razonamiento humano. Antes de conceptualizar, percibimos el mundo, pero el populista atrapa ese momento, atrapa la percepción antes de que llegue la conceptualización. Como abogados nosotros sabemos que la conceptualización en el derecho, que es la ley, la institución más importante de la sociedad, es el reflejo de esa conceptualización social. Entonces, para conceptualizar que algo está bien o mal, o las medidas que tomamos para corregirlo, pues el populista se encarga de decirle al votante que lo que vio no ocurrió, que lo que percibió no existe, y que la realidad que piensa que es, no es. Y lo hace al controlar no el presente, sino la narrativa de la historia. Porque al controlar la historia se determina el presente y se evita un futuro diferente que a él naturalmente no le conviene, que es la democracia, que está ajeno a su proyecto. Cuando el tiempo pasa, cuando la complejidad del problema se superpone a la simplicidad de la propuesta, en ese momento el votante adquiere otro nivel, comienza a recuperar su percepción de los hechos. No porque sea un ejercicio mental autonómico, sino porque un elemento de la sociedad, que es el disenso social, parte del disenso constitucional, la prensa, es el primero en hacerlo. Porque la prensa le recuerda al gobernante: usted prometió esto, por ejemplo, el tren del Darién,
no lo vemos todavía. West Cleveland, Nueva York, tampoco llegó. Entonces, todas esas propuestas que existían para englobar a ese momento histórico en que el populista accede al poder, porque naturalmente el aspirante a dictador, que es el término que yo utilizo, no lo hace a través de las armas, lo hace a través del populismo. Una vez se recupera la percepción y se le cae el disfraz del populismo, pierde su color y su textura, inmediatamente empieza el ciclo de culpas. La culpa es de la prensa, el ataque es a la verdad, a la versión que está dando la prensa, o porque yo no lo dije, o porque no lo dije así, o porque usted está diciendo mentiras, como sea, no es cierto. La verdad objetiva fenece, y si la verdad objetiva fenece con ella los valores, porque no podemos interpretarla por aquel aforisma erróneo de la historia y la literatura, adjudicado a la condición miserable en que murió Friedrich Nietzsche, el Alcura. Su hermana utilizó sus últimos escritos, su última obra, en una edición especial que fue impresa con la prensa nazi para decir que no hay hechos sino interpretaciones y justificar así crímenes contra la humanidad. La historia de eso está en el libro, no me puedo extender, pero es muy importante porque hemos escuchado esa frase también en el discurso colombiano, en el cual incluso se han citado autores del nacionalismo alemán para justificar los cambios demográficos de un país que no viene de esa corriente, sino que tiene una influencia original en Francia, en materia privada en Italia, e incluso en materia constitucional en Estados Unidos, pero no en nacionalismo alemán. Cuando eso ocurre, cuando el ciclo de culpas inicia, el siguiente culpable naturalmente es el que no le permite a ese mandatario hacer lo que quiere, las Cortes. Las Cortes simplemente le recuerdan, bien por el lado administrativo, su acto, su decreto es nulo, Consejo de Estado, o es inconstitucional, la Corte Constitucional, pues le recuerdan que no puede hacer lo que quiere contra quien no reglas y están en la Constitución. Entonces la culpa es de la prensa, la culpa es de las Cortes, y luego trata de cambiar las reglas de juego a través del Congreso. El ejemplo en Colombia lo vimos al tratar de pasar la consulta popular cuando el Senado había dicho que no, requisito constitucional del 104. Y sin embargo se despidió un decreto, y por más que se trató de extender a Habermas y confundir al público con la jurisprudencia que creó el control constitucional difuso, que no fue en la Casa de Nariño, sino fue en la Suprema Corte de los Estados Unidos, a pesar de esos esfuerzos de tratar de tergiversar eso, a ese fenómeno yo le denomino dislexia constitucional, de hacer ese proceso, pues de todos modos denota ya el querer y la intención de ese gobernante. Es decir, la culpa es de la oposición. Entonces pasamos de la culpa es de la prensa, la culpa es de las Cortes, la culpa es de la oposición, algo que adhirió este gobierno en Colombia, que es único dentro de ese proceso que se ha analizado, y es que aquí además, esto es nuevo para el constitucionalismo comparado, por lo menos en la obra sí se establece, a diferencia de Duterte en Filipinas, o de lo que pasó en Camboya, o de Uganda, o de Burkina Faso, o de lo que ocurrió en Nicaragua, Guatemala, Honduras, procesos que llegaron a un punto pero no fueron hasta el final, El Salvador, Bolivia, etc. Cuando vemos todo ese proceso que se ha realizado, llegamos a notar un diferencial, es que aquí también la culpa es de los ministros, los mismos que él eligió, pero naturalmente cuando el número ya son docenas, pues entendemos que hay un culpable adicional a quien los eligió, tiene un problema de por lo menos de criterio. Entonces pasamos de todo ese ciclo de culpas al último culpable, aquel que no se puede defender, la Constitución. Y ese es el culpable y la causa de todos los problemas. Pero nos dicen que hay que cambiarla porque hay que garantizar los derechos que ella no puede realizar, aunque es la Constitución con uno de los catálogos de derechos humanos más completos del mundo. Esa fenomenología de cambiar las constituciones es un vicio crítico, y realmente esa expresión que existe de Banana Republics no es gratuita, existe en la historia. El país que más ha cambiado la Constitución de manera completa, que tiene el récord mundial, es República Dominicana, 32 veces, en una historia corta. Es decir, una historia de independencia muy corta para cambiarla tantas veces, entre dictaduras, democracias, gobiernos transitorios, etc. Porque allí hubo una dictadura muy importante en el siglo XX. A nivel internacional, sin embargo, las constituciones más sólidas, la escrita y codificada más antigua, la Constitución de los Estados Unidos, utiliza la figura de las enmiendas, pero los 3 artículos originales son intocables, porque la historia constitucional de sus primeros hombres, de sus arquitectos,
blindó la ineficacia y la oligofrenia de sus sucesores. Y la que sigue después es naturalmente la de Noruega, en 1815, también que estableció el judicial review similar al de los Estados Unidos, pero por un fenómeno técnico muy específico y muy admirado, que es que tiene la posibilidad de enmienda técnica, para que no se enmiende toda la Constitución, y tienen ya más de 300. Entonces, simplemente para mantenerla actual, aspecto por aspecto, sin romper los principios constitucionales. Porque ellos entienden, y esa es una característica interesante del derecho constitucional escandinavo, que hay una diferencia entre el orden constitucional y el régimen constitucional. El orden constitucional es el de los principios, que existe una separación de poderes, que haya una supremacía de la Constitución, independencia del poder judicial, y uno que el suscrito insiste que debe existir siempre, que es el disenso constitucional, es decir, que exista oposición institucional y prensa, crítica social. Y al hacer eso protegen esos cambios, es decir, usted puede cambiar el régimen, usted puede cambiar el derecho, puede actualizar una función, pero no puede cambiar esos principios. Ese sentimiento lo ha leído también la Corte Constitucional colombiana. Hay una o dos sentencias de principio que van hacia allá, ese direccionamiento. Es decir, que se debe mantener un sustrato material ideológico de lo que es una democracia. Y eso se utilizó recientemente para la jurisprudencia sobre reelección inmediata en 2015. Pero hay tribunales que obviamente han ido más lejos. En el caso colombiano, que ya nos ocupa, encontramos la tercera fase, llegamos al autoritarismo. Por supuesto, si el populismo falla, si el disfraz se cae, si las promesas que todo el mundo sabe no se van a cumplir, pues el siguiente ataque ya es el autoritarismo. No para perpetuarse en el poder, sino para cambiar. No se hace a través de la represión, se hace a través de la Constitución. Y vienen los ataques a la prensa, a la autonomía judicial, incluso a los datos técnicos. Los ataques que hemos visto hacia el Banco de la República no son únicos. Polonia quería incluso pasar legislación y se aseguraron de que los datos no fueran a contradecir al gobierno. Hay otros países donde también se utiliza esa mecánica. Es reciente, es muy reciente, lleva más de 10 años. Es una mecánica en la que no solamente se está atacando la independencia judicial, sino también la independencia técnica de los bancos centrales particularmente. Porque el tema de tiempo es muy importante, el manejo del gasto público es esencial para los proyectos autoritarios, de manera que si las cifras no se acomodan al querer del gobierno, hay otro problema. Todos los líderes que yo podría citar en diferentes idiomas llegan a una frase muy parecida, que es esta del bloqueo institucional. Algunos le llaman bloqueo constitucional, bloqueo social, disparidad institucional, etcétera, depende del idioma que utilicemos, pero la idea básica es que a mí no me dejan hacer lo que yo quiero. Entonces, el problema no son solamente las instituciones, porque lo que ellos dicen es que las instituciones son el pueblo, y yo soy el pueblo. Yo y solo yo soy el pueblo, eso hay que anotarlo. Yo soy el presidente y aquí se hace lo que yo diga. Yo soy la Constitución, soy el que sabe cómo se hizo, soy el que sabe que hay que hacer la Constitución, soy yo. Para el punto en que ella ya es la Constitución, obviamente estamos abandonando el autoritarismo. En el caso colombiano está más avanzado por una razón muy simple. La patología más crítica es cuando se combinan las dos formas, cuando el populismo y el autoritarismo atienden. Eso se está viendo en Colombia. Y se vio también en Nicaragua con Ortega, también en Venezuela, para los casos más cercanos. Y también en Filipinas, pero allá hay una distinción en materia constitucional importante. A lo que yo voy en este momento es que estamos combinando medidas como subir el salario mínimo y amenazar al Banco de República a conseguirlo subiendo si las tasas de interés no se acercan a lo que el gobierno quiere. Y al mismo tiempo esas medidas naturalmente se están realizando a medida que el gobierno se está dando casi a tasas de usura, llegando al 15%, y las calificadoras de riesgo internacional están bajando la calificación de país a Colombia casi dos veces al mes, a una velocidad que hace que prestar para este gobierno y para el futuro pues sea muy alto, y con un Producto Interno Bruto que va a superar de lejos el 7% en su proyección inicial. Entonces, naturalmente, no hay responsabilidad fiscal, no hay responsabilidad tributaria y, por supuesto, no hay responsabilidad política, porque el gobierno no es responsable de nada. La culpa son los demás. En ese contexto, naturalmente ya se crea un estado de orden de caos que es necesario para avanzar el proyecto final. Es decir, yo quiero que se entienda que el populismo y el autoritarismo son las armas recurrentes, son los disfraces, pero detrás de eso hay un proyecto autoritario. Y el objeto no es solamente llegar al poder, no es solamente cambiarlo, sino es cambiarlo para permanecer en él.
no para resolver los problemas, porque precisamente la propuesta inicial no lo hace, la simplicidad jamás está dirigida a eso, sino para quedarse con el poder. En la elaboración doctrinaria de ese proceso, naturalmente, hay diferencias. Que la separación de poderes, cada uno de los principios que he enumerado en el libro, yo los utilizo para explicarlos a través de los sistemas que le dan vida al cuerpo humano. Nosotros tenemos como seres humanos 11 sistemas, endocrino, linfático, etc. Pero yo me voy a los más centrales. Para mí, la separación de poderes es parte del sistema respiratorio, es el pulmón de la democracia, porque lo que busca es evitar el regreso precisamente a las formas despóticas de poder, como la tiranía, la autocracia o la dictadura. Y es claro que si se muere la separación de poderes, como alguna vez lo escribió ejemplarmente Montesquieu en 1748, cuando decía que todo hombre con poder tiende o se inclina a abusar de él hasta que sus límites se lo permiten, y que para evitar esto, en el orden natural de las cosas, lo importante era establecer un freno. Precisamente, como dice bien Fernando, el tema no es de pesos y contrapesos, es de frenos y contrapesos, porque es que hay que frenarlo antes de establecer el contrapeso, y eso es parte de la jurisprudencia o el legado de la jurisprudencia americana y también en parte canadiense, que naturalmente fue de recibo en toda América y en este país, por supuesto. Pero llegamos a esa etapa en donde ya ni siquiera el principio tiene cabida, porque cuando usted está atacando una corte o un magistrado, pues está, digamos, tensionando el principio de separación de poderes. Pero cuando un presidente decide no acatar los fallos, o algunos sí, otros no, o cuando es necesario colocar una acción de tutela para que los acaten, ya no estamos en un tema de una crisis constitucional más. Este es el inicio de otro proceso, porque el mensaje institucional es de credibilidad sobre las instituciones. Si quien es presidente de la República y juró defender la Constitución, no cambiarla, él tomó un juramento para defenderla, no para cambiarla, es el primero en violarla, pues, y lo hace no solamente desde el punto de vista jurídico con sus decretos, sino desde el punto de vista constitucional con sus actitudes. Es decir, el Consejo de Estado saca una decisión, entonces yo saco otro decreto que la contradice. Pues naturalmente ya no hay separación de poderes, pero está ocurriendo tan rápido que no lo estamos leyendo correctamente. Entonces, eso está ocurriendo antes de la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto llegamos a una situación de caos, a una situación crítica. Eso nos mueve al siguiente principio, que es el principio de supremacía de la Constitución, supremacía constitucional. No tengo que entrar obviamente en la disquisición analítica y profunda, porque estamos entre abogados, pero es elemental recordar que en la base, digamos, primaria es que la norma de normas es la Constitución. Y lo que se pretende aquí es hacer una sustitución disfrazada entre sustituir el imperio de la voluntad, el imperio de la ley por el imperio de la voluntad del gobernante disfrazada de yo soy el pueblo. Y en ese proceso, naturalmente, al final sí se termina con una constitución. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que fue el caso más cercano, terminamos con una constituyente que reflejó en gran medida la voluntad del gobernante, tanto de Chávez como de Maduro, y no ni siquiera de la tradición constitucional venezolana, que iba desde la Constitución de 1961, que no contemplaba ni siquiera esas formas de reforma, en el artículo 245 y 249, tampoco la de 1999, de manera que terminó reflejándose un gobierno. Pero cuando una constitución refleja un gobierno, y eso es el mensaje más importante tal vez, es que sí, ahorita estamos en un gobierno populista y autócrata, pero es que el siguiente es un régimen, porque cuando la constitución refleja el gobierno, lo que sigue es un régimen, y la constitución es simplemente una dictadura constitucional, o lo que yo denomino el manual del dictador. Tiene las reglas que parecen derecho, pero solamente son para establecer su propia conducta. Y claro, cuando termina ese proceso de culpas, pues el manifestado, al que hay que cambiar ya no es la constitución, sino el presidente, porque después de todo la constitución es la norma de normas y no es la voluntad del presidente, y la tiene cuando no resiste los controles, sean políticos como el del Congreso, que se opone a no pasar de leyes, o sean constitucionales como el de la Corte, o sean sociales como el de la prensa. Llegamos al disenso constitucional. Este es de estelar importancia en el momento en que estamos pasando en Colombia y en otros países también, y ha sido muy importante,
Porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando Evo Morales logró que un alto tribunal de justicia expidiera tal vez una de las jurisprudencias más curiosas, yo he estado en algunos simposios internacionales donde se ha analizado la sentencia solamente para ver el nivel de ingenio que tiene, y era que se estaban violando los derechos humanos del presidente porque no se le permitía la reelección. Y había toda una elaboración hacia los tratados internacionales tratando de pegarlo a cada uno de los instrumentos de Naciones Unidas. Era muy curioso, pues naturalmente no era el caso. Finalmente se cayó, pero el trabajo de la prensa nacional e internacional fue vital, es decir, del disenso. Y de la oposición, pues tal vez uno de los elementos más amenazados en Colombia, porque precisamente ese acto que pasó en un debate, pero que realmente era muy grave, por lo cual el suscrito se inclinó a participar, porque me pareció que era la señal inminente. Si un gobierno pasa un decreto para pasarse por encima de una decisión del Congreso, y si hubiera pasado, pues eso ya es dictadura constitucional, se pasaron 3 etapas, porque si el Congreso dice no, es un acto constitucional legítimo. El Congreso dijo no, independientemente de las razones que tuvo, lo dijo. Y yo insisto, por supuesto, si miramos fallos de la Corte Suprema de Justicia, de pronto en materia agropecuaria o en el tema de salud o pensiones, podemos encontrar deficiencias técnicas, pero sigue siendo un fallo, tiene institucionalidad. Y la forma de vencer la institucionalidad no es en un trino, y la forma de vencer la institucionalidad no es en un decreto. En el decálogo del tiempo, incluso a nivel individual, y eso es algo que yo mismo llegué digamos, a analizar con detalle, pues hay una afección naturalmente personal, porque mi padre en su momento expidió una sentencia que fue determinante, que fue la sentencia número 30 del 11 de abril de 1985, experiencia 1135, que decía básicamente que la Constitución y la ley no se sujetan a los mandatos de los decretos. Hacerlo bajo el régimen de la Constitución del 86 implicaba, y a esa Corte le llamaron subversiva por hacer algo así, era simplemente colocarle ya un límite al gobierno en el tema del Estatuto de Seguridad y otros temas que se estaban analizando. Pero eso que este término llegó a la Constitución en el 241. Es decir, era necesario restablecer la jerarquía que nos decía que la Constitución está un poquito por encima de los decretos. Pero el peligro que corren estas democracias no es solamente la Asamblea Nacional Constituyente, el vehículo dúctil para hacerlo, por supuesto, porque se pueden cambiar todas las reglas, incluyendo el orden constitucional, reinterpretar los principios con un discurso que los elimina. Pero también existe el presidencialismo, que es el que se hace por vía de decreto, pero a ese se llega siempre y cuando se controlen las cortes a través del poder de nominación. Entre más magistrados se tenga, ya los decretos alcanzan estatura constitucional porque se los pasan las cortes, independientemente de que el Congreso se jale los pelos, no hay nada que hacer, va a pasar. Venezuela es el caso, Nicaragua es el caso, incluso El Salvador, que es de derecha, también es el caso para extender la presidencia, a pesar de la reelección, a pesar de los triunfos en materia de seguridad, pero los problemas de derechos humanos existen. Entonces hay muchos vehículos para que esto opere y están funcionando en todas partes del mundo. No todos llegan a feliz término, algunos controles resisten, y esos controles finales son el sistema inmunológico. Y ahí llego a la última parte, que es el disenso constitucional. Yo digo que el disenso constitucional está compuesto por la oposición y por la prensa, y está compuesto por estos dos, porque la oposición es institucional y la prensa social, pero ambos, sus derechos los garantiza la Constitución y su presencia garantiza la democracia. En el caso de la oposición, y eso es tal vez, digamos que quiero dejar esa narrativa histórica que me parece muy importante para Colombia, es entender a partir del padre del disenso moral, intelectual y de la conciencia pública, que fue Sócrates. Las convicciones de Sócrates lo llevaron a la muerte, pero Atenas a la democracia. Quiero terminar con tal vez epílogo de la historia para simplificar, pues naturalmente, la diferencia de caracteres de los días que tenemos y que existieron. Pero tras la batalla más épica de Peloponeso, en la Grecia antigua, los atenienses vencieron a Esparta, pero cometieron un error estratégico en la noche de las Alquinusas, cerca de las islas de Alquinusas. Y es que la batalla fue tan dramática que perdieron varios marineros, varias personas, varios soldados en el mar.
pero por la tormenta y la noche naturalmente no los pudieron rescatar. Al regresar a Atenas, a pesar del triunfo, los 8 generales que estaban a cargo de esa gran victoria sufrieron un revés histórico enorme, y es que los líderes populistas, que también lo sabía en esa época, Calixeno particularmente, logró exacerbar el sentimiento de la turba y solicitó que los generales fueran ejecutados inmediatamente, sin mayor juicio, en un solo fallo. Esa ejecución tenía que tener lugar a través de una asamblea que funcionaba para estos temas, que era la CEA, y el presidente de esa asamblea, el presidente interino esa noche, era Sócrates. Al Monte Hills, donde operaba, ascendieron 6.000 hombres, con llamas, con antorchas, solicitando la ejecución de los generales. Del cuerpo de los magistrados, todos se dieron a la presión de la turba para no ser linchados, excepto uno. Sócrates fue el único hombre que dijo que no. En la época el concepto de debido proceso no existe, ni en el griego antiguo ni en el griego moderno, no se encuentra. La trazabilidad no indica que existía, pero sí el del proceso justo, el del valor ético del Estado y el de la necesidad de seguir las normas. Esa era la convicción de Sócrates, que más allá de la voluntad, incluso mayoritaria o individual, y la probó tanto en él como en la mayoría, la ley era el imperio que tenía que perseverar si se quería una democracia. Al día siguiente obviamente pasó otro magistrado como presidente y ejecutaron a los generales, pero no pasaron muchos meses cuando Atenas lamentó profundamente el haber procedido a través de los sentimientos y no de las normas. Sócrates fue el único magistrado que no votó por esa ejecución, pero 7 años después a él lo juzgaron un tribunal de 531 hombres con 30 votos a diferencia, y lo condenaron no por un crimen de sangre, sino por criticar a los poderosos en Atenas. La condena fue la cicuta, era una bebida que al tomársela pues usted se envenenaba y moría en la celda. El mejor amigo de Sócrates sobornó a los guardias para que se fugaran, y la posibilidad de fugarse era absoluta. La frase de Sócrates fue: yo no puedo hacer lo que le he pedido a mis conciudadanos que no hagan, y es desobedecer las normas. Entregó su vida por enseñarle a Atenas la importancia del disenso. Ni la voluntad general, en el caso de la noche de Aquinosas, ni la voluntad individual, la necesidad de sobrevivir como ser humano, en el caso de la noche de la cicuta, lo llevaron a cambiar sus condiciones. Naturalmente, él murió y poco después Atenas floreció en una democracia por la lección que dejó. Yo hice no hace mucho lo mismo con el caso de George Washington, cuando entregó su espada en Maryland y tenía todo el poder de la Armada y la lealtad de la Armada para hacerse dictador, y la solicitud de sus coroneles para que lo hicieran, con la humildad de entregar el poder y dejar una enseñanza. Esos son los líderes que deberían cambiar las constituciones. Esos son los momentos históricos para cambiar una constitución. Pero mucho me temo que el que tenemos, el grupo de líderes que tenemos y que quieren este cambio, no son las personas moral, intelectual e históricamente habilitadas para hacer un cambio semejante. Sobre todo, no solo porque no exista un momento histórico, sino porque la razón es históricamente rara. Uno no cambia una constitución porque exista oposición, porque exista disenso, porque las cortes hagan su trabajo, o porque los derechos que se ejecutan, incluso hacerle al presidente que haga lo que tenga que hacer a través de una acción de tutela, esté en mano. Y en ese contexto simplemente los dejo con la idea de que tal vez el mensaje de ese libro es: yo y solo yo soy el presidente, o yo y solo yo soy el pueblo, y ahora el presidente de la Constitución yo. Pues existe un momento, naturalmente, para cualquier sociedad como este, que es un momento de inflexión, y permitir que estos hombres, con estas circunstancias y con esos motivos, cambien la Constitución, es simplemente entregarle las llaves de nuestra libertad a quien no se merece ser nuestro carcelero. Muchas gracias. Yo quisiera invitar a los asistentes para que intervengan, sobre todo con preguntas. Queremos tener pequeñas intervenciones, no un discurso, para ordenar un poco.
Sí, tiene la palabra, doctor Carrillo. En estos días, pues todos sabemos, estamos en un proceso electoral. Entonces, usted decía, vamos a elegir no un candidato, sino un sistema de gobierno. Y que podríamos, y dependiendo de la decisión que se tome, podríamos llegar a un punto de no retorno. ¿Cómo ve ese tema, doctor Gaona? Si estamos en un tema, en un proceso tan cerca, a unos pocos días de las elecciones presidenciales. Muchas gracias. Estamos por cruzarlo en una semana, o más o menos. Y yo me preguntaba a mí mismo si sería si el candidato se queda a ganar a las elecciones, o si pasamos ya a analizar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente que está registrada y la presentan el 20 de julio. Bueno, yo creo que es el de las elecciones. Y me explico. Porque aún si la Asamblea Nacional Constituyente no se da en julio, si decide el candidato no quemar su capital político, sino más adelante, el problema de que existan gobiernos con la misma, digamos, tendencia política y sobre todo tan radical, es que tarde que temprano terminan llenando las cortes con varos de lealtad. Y esa es el camino directo al hiperpresidencialismo. Y en ese momento el gobierno es por decreto, como ocurrió en Venezuela, y es que a muchas personas se les olvida que no fue que existiera una Asamblea Nacional Constituyente originaria de la nada. Si no hubiera existido la sentencia 060 de 2016, que le quitó los 3 congresistas claves que habían ganado la oposición en el Congreso venezolano, es decir, la mayoría absoluta para pasar una cantidad de leyes, y la del 1 de enero, la de enero de 2017, la número 1, que dijo que todos los actos de esa asamblea de aquí en adelante iban a ser nulos de pleno derecho. Lo que le permitió a su vez decir, entonces la Asamblea Constituyente sí hay lugar a ella, porque ellos lo que diga este Congreso no tiene valor. Entonces básicamente fíjense que fue a través de las Cortes. Si miramos los exámenes de constitucionalidad de cómo se dio lugar a la reelección presidencial en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc., es a través de las Cortes, no fue a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo que hemos notado, y similares casos, el Partido de la Justicia de Polonia hizo una reforma constitucional muy importante que terminó sacando 250 magistrados en un solo etapa. Y eso llevó también a un fenómeno, digamos, indispensable que se copió después en Hungría, y por eso Orbán lleva tanto tiempo en el poder. Entonces, no siempre tiene que haber una Asamblea Nacional Constituyente, ese es un camino. Es muy efectivo porque se pueden cambiar todas las reglas de juego, pero el otro camino puede ser una combinación donde usted naturalmente le permite al presidente gobernar, es decir, gobierna con 2 ramas, y el Congreso pierde totalmente, digamos, importancia, relevancia. Y lo hace también con algo más, vuelve tóxica a la prensa y vuelve tóxica a las Cortes. En su discurso, en su narrativa histórica, lo que tiene que hacer es mostrar que la prensa es la élite y que las Cortes están desconectadas. Y esa desconexión hace que tengamos que cambiarlos. Sri Lanka, las Filipinas, ambos cambiaron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia en momentos críticos, para que el gobierno pudiera pasar medidas sin necesidad de tener que cambiar la Constitución, pero terminaron haciendo lo mismo. Entonces, ese es el punto de no retorno, y es que solo que aquí hay una ecuación diferencial con el caso de Venezuela. Cuando Maduro ganó en el 2017, no había una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Aquí ya la hay, está escrita. En la exposición de motivos dice claramente: tenemos que eliminar el bloqueo institucional. ¿Qué es un bloqueo institucional? El Congreso, la Corte Constitucional, y de paso, por vía legislativa, asfixiar a la prensa. Ese camino ya existe, ese manual ya lo escribieron hace rato. Entonces, es cierto, no son mayoría, pero son mayorías dentro de la minoría, y la oposición no es mayoría. En el caso venezolano, la oposición ganó de manera categórica el 6 de diciembre de 2016 las elecciones con 112 escaños en lo que se llamaba el Congreso venezolano. Sí, lo que pasa es que tras la reforma del 99 en Venezuela, el Congreso se pasó a llamar Asamblea Nacional Legislativa, entonces la gente la confunde con la Constituyente, pero era el Congreso. Muy bien, ese pueblo les permitía hacer de todo, pasar leyes orgánicas, mover magistrados, convocar a la Asamblea. Entonces la Corte saca esa decisión, le quita 3 escaños y le quita la mayoría.
Entonces fíjense que si bien el presidente no puede controlar al Congreso, la otra ruta es controlar las Cortes. Eso fue lo que hizo Venezuela. Al controlar a la Corte, básicamente la vuelve un departamento jurídico, o al controlar el Congreso, por eso era mi objeción a la tesis del ministro Montealegre, primero sobre su interpretación constitucional del control difuso de los americanos, muy original, y segundo sobre su interpretación de excepción de inconstitucionalidad, muy complicada, y tercero sobre su acepción filosófica de que el gobierno sí podía pasar ese decreto por encima del no del Senado. Esto es por el departamento administrativo del presidente, porque según él era es la máxima autoridad administrativa, cierto, pero no se equivale a la máxima autoridad constitucional. Pero en el trasfondo de todo era volverlo la máxima autoridad constitucional. Claro, el presidente que tenemos piensa que sí lo es, y actúa como si lo fuera. Entonces, solo que algunos controles todavía funcionan, y yo escucho mucho ese discurso: los controles funcionan, pero nos están ganando demasiado. Es decir, ya si el presidente deja de obedecer los fallos del Consejo de Estado, porque si usted saca un nuevo decreto en contra de lo que dijo la Corte, usted no lo está obedeciendo, eso ya no es una crisis institucional ni constitucional, esa es una violación del principio de separación de poderes, y es muy grave, y no se puede corregir por el momento con la estructura constitucional. Entonces sí, el riesgo es absoluto, y ese sería para mí el punto de no retorno. Tiene la palabra el doctor Rodríguez Jaraba, que está pidiendo virtualmente. Gracias, muy gracias, señora presidenta, señora secretaria. Doctor Gaona, mi saludo y todo mi reconocimiento por su inestimable labor pedagógica para orientar la opinión pública, crear opinión pública, pero no sesgada, juiciosa y con estricto apego a derecho. Hay un hecho que se ha consumado, que usted creo que no lo ha tocado, sería formidable una intervención, que tiene que ver con algo absolutamente irregular, contrario a derecho, que el país se domesticó, se acostumbró, y todos sabemos que el fenecido culminado, el proceso administrativo, no político, administrativo, sobre la financiación de la campaña del actual presidente, de manera fehaciente, contundente, solvente, se probó que se excedió en los topes, y eso, de conformidad con la Constitución, es causa de la pérdida de la investidura, no desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa, sino de la Comisión de Investigación y de Acusaciones. Y todos sabemos que esa comisión está afectada, está absolutamente contada, y resulta que se configuran los hechos, lo que llamo yo la impunidad presidencial, donde a pesar de que existe la prueba contundente, irrebatible, donde se dieron todas las garantías procesales y no se pudo desvirtuar los señalamientos que se hicieron, la nación se somete, la academia guarda silencio, la prensa guarda silencio, y nos resignamos a que concluya un mandato un presidente que de suyo es espuria su elección. Me gustaría que realmente estas concesiones no las diéramos, o sea, que los académicos no fuéramos dóciles o silentes o complacientes con estas vulneraciones que ya fueron probadas y demostradas, de manera que, si bien es cierto lo que usted ha dicho con suficiente y solvente razón, de suyo es una amenaza a la permanencia de la democracia, ya se consumó un acto que es absolutamente violatorio, no solamente del 109, en especial del 174, del 175, aparte de la jurisprudencia repetitiva, reiterada y uniforme de la Honorable Corte Constitucional. Doctor Gaona, un saludo muy especial. Gracias, muy amable. Yo tendría que decirle sobre ese punto en particular que no importa ni siquiera si estamos hablando de la Constitución del 91, porque podemos utilizar la Noruega o Dinamarca, y si colocamos al presidente que tenemos en este momento a cargo de ese Estado durante 3 meses, entonces realmente usted puede tener la ley más perfecta que quiera. A lo que voy es que hay un momento en el cual, naturalmente, y esa es la distinción entre un jefe de Estado y un líder populista, es el respeto por las instituciones y el derecho. Él ha mostrado que no lo tiene, y este no es un ataque personal, es que simplemente no hay mayor contradictor de Gustavo Petro que Gustavo Petro.
Entonces se le puede dejar solo hablando en un espejo y naturalmente aparecen todas las contradicciones a los 5 minutos. Y eso, no hay mayor contradicción constitucional que la que usted mismo me está evocando. Pero también no es solamente un problema de esa persona individualmente considerado como jefe de Estado, que no lo es, pero es presidente de la República, debe reconocerse que su elección fue legítima, sino también de los mecanismos constitucionales, de los injertos constitucionales que aún tenemos. Pero eso no implica que debamos cambiar la Constitución. Es decir, la Comisión de Acusaciones es uno de los grandes problemas que hay en el régimen constitucional colombiano, como es la forma errónea en que quedó la Fiscalía General de la Nación, porque no se sabe si está al lado del Ejecutivo, como en la Casa Blanca o en los estados del sistema constitucional americano, que incluso es el jefe de la oficina jurídica, o si está más hacia el Poder Judicial, y como no tiene esta diatriba, y debido al problema de limitación que hay, pues terminamos con los problemas que tenemos. Entonces, si hay deficiencias, pero se pueden cambiar con un acto reformatorio de la Constitución. Sobre su análisis, yo pienso que ese análisis ya no es jurídico y constitucional, sino eso corresponde a un tema de ética de Estado, de teoría de Estado. Es decir, que las normas están ahí, usted lo ha dicho, es un problema de determinación. Y ese problema de determinación me ha llevado a mí a asegurar varias veces que el problema de Colombia no son las leyes, sino son los líderes. Y yo no me refiero solamente a un presidente de la República, sino incluso a los senadores que están en esas comisiones y que no hacen cumplir la ley. La ley quedó así y no funciona, porque naturalmente se hizo una abrogación del control político errónea. Esta comisión no debió haber quedado ahí. Hay que mirar otras figuras constitucionales como la Corte Suprema de Justicia podría ejercer un mejor rol en esos casos. Pero naturalmente, le insisto, no hay un régimen constitucional que aguante el abuso del poder. De tanto insistir se termina rompiendo. Siempre hay un elemento de ética de Estado y ese elemento diferencial lo hace el carácter de los líderes que tenemos. Y desafortunadamente es la prueba de que no lo hay. Culpar a la prensa no necesariamente, aunque entiendo que el tema que me preocupa es que también hay un torrente de noticias y hay un torrente de eventos. Y el populista sabe manejar el valor. Es decir, y desafortunadamente la tecnología tampoco ayuda, más ahora con la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que hacer es decir algo absurdo o estúpido, crear un nuevo escándalo y toda la prensa se mueve hacia allá y mientras tanto está haciendo otras cosas. Entonces, en particular ha aprendido a manejar eso muy bien. Digamos que si miráramos los archivos de la Nación como un investigador o constitucionalista, yo trabajé en la Biblioteca del Congreso escribiendo este libro, y allá miraba el manual de Jefferson, sus documentos y los archivos presidenciales. Aquí me toca mirar los tribus. Doctor Gaona, muy interesante su intervención. Y a propósito de la separación de poderes, yo quiero aprovechar esta oportunidad para conocer su punto de vista acerca de la nominación de candidatos y la elección de ciertos cargos pues, de relevancia para el país. Me refiero al procurador general, al fiscal, a los magistrados, donde, como usted bien sabe, pues ahí hay como unas interconexiones entre esas ramas del poder para efectos de postulación y elección. Me gustaría saber si usted considera que el sistema que tenemos podría mejorarse. ¿Cómo? Vuelvo y siempre insisto, ¿no? Naturalmente que no importa qué arquitectura constitucional o diseño legal desarrollemos, siempre hay un elemento de ética de Estado. Y eso nos lleva simplemente a un punto en el que yo tal vez haría énfasis. Miraría mucho el sistema japonés, el sistema constitucional japonés. Para ser fiscal de la nación en ese país hay que tomar un curso especial en el Instituto Judicial de Japón. Para el cargo de fiscal general de la nación hay una preparación adicional, puede tener doctorados, posgrados, etc. Pero digamos que preparan a las personas para el cargo. Entonces, ese es un sistema muy interesante, preparar a los funcionarios para el cargo. Le ayuda a la institución y le ayuda al funcionario. Imagínese usted aterrizar ya con conocimientos claros de lo que hace ya la minucia de la entidad, las deficiencias, los problemas que hay. Otro sistema que me parece que también se podría combinar es el de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Yo tuve, digamos, el privilegio de trabajar con la Escuela Nacional de la Magistratura de Bourgogne de Francia, por invitación del gobierno de Francia, entrenar a fiscales que estaban investigando violaciones de derechos humanos en Caracas, en Venezuela, bajo el régimen de Chávez. Y le puedo decir que, digamos, el tema en donde más se hizo énfasis era el de ética. Entonces, esa es una ética que no se enseña en las escuelas de leyes. Yo no hablo de responsabilidad de responsabilidad que se estudia, digamos, en Harvard, en las universidades americanas. Yo no hablo del curso de responsabilidad profesional, sino yo hablo desde la ética judicial. Era una ética especial, dirigida a cómo ponderar, digamos, derechos en conflicto, pero al mismo tiempo cómo separar sus principios morales y éticos sobre la vida y el derecho, porque todas las personas tienen esa afección. Entonces había unos análisis muy interesantes. Eso me llevaría a mí a analizar si el Consejo Superior de la Magistratura debería ser reemplazado por una Escuela Nacional de la Magistratura, donde no se utiliza como mecanismo para elegir personas, no se convierte en un sistema burocrático, sino se convierte en un sistema de enseñanza extra superior, muy especializado ya para el cargo, pero también con un énfasis en la ética pública muy profundo. Y si pierde el curso de ética pública no debería ocupar el cargo, debería ser muy estricto incluso. Entonces, porque nuestro problema no sigue siendo en el diseño, sino en el tema ético. Y estoy de acuerdo con el que el sistema de nominación podría mejorarse. Sobre todo en un sistema presidencialista debería reducirse un poco el poder del presidente en esas nominaciones. Eso sería útil. Digamos que eso podría ayudar un poco. Pero al final de cuentas, no importa qué hagamos, los líderes son los que hacen realmente una sociedad avanzar o no. Entonces, hay líderes malos y buenos. No me extiendo, pero usted analice la diferencia entre George Washington, primer presidente de la Unión Americana, y Arthur Chester, conocido por una vida anterior antes de la presidencia muy particular, ambos presidentes de la Unión, y me va a entender a qué me refiero con ética de Estado. Digamos que lo que hizo Washington hizo que un hombre como Arthur Chester terminara siendo un buen presidente, porque tuvo que elevar su estatura constitucional al frente que tenía. Y hay veces que la institucionalidad, cuando se respeta y se hace de esa manera, hace que los hombres que son pequeños tengan momentos grandes, y no hombres que se creen grandes sigan siendo pequeños, como el caso. Evidentemente el mundo ha venido evolucionando, usted lo ha mencionado con la autoridad que lo caracteriza, en términos de muchos altibajos, hasta que desembocó en el siglo XIX, qué sé yo, cuando en eso que se llamó, o se llama todavía, la democracia liberal. Liberalismo y democracia no son parientes, no se conocieron hasta la semana pasada. La semana pasada es el siglo XIX, porque la democracia es antigua, pero el liberalismo es moderno. O sea que hubo siglos enteros en que democracia y liberalismo no compartían espacio de ninguna naturaleza. Los comenzaron a compartir en el siglo XIX, tal vez un poco antes, y terminaron convirtiéndose casi que en un solo concepto. Democracia liberal es una sola cosa, son dos palabras que se volvieron si no una sola palabra, un solo concepto. Democracia liberal, en lo que terminamos creyendo los que nos sentimos o somos de alguna manera los intelectuales de Occidente. Eso es la democracia liberal. Si alguno de ustedes tiene una mejor forma de expresarlo, bienvenido para hacerlo ahora. Yo creo que en este momento la gran crisis del país, no, de todos los países, la gran crisis del mundo, no son los fenómenos autoritarios, no es el señor de El Salvador, el señor de Colombia o el señor de Hungría. La gran crisis del mundo obedece a una cosa muy de fondo, que es, y me parece que Fernando Carrillo de alguna manera lo insinuó cuando hizo su intervención hace un momento. Lo que ha pasado es que la democracia liberal dejó de ser un solo concepto, y la democracia y el liberalismo se divorciaron. Hay un divorcio, una ruptura, una dicotomía entre democracia y liberalismo que no lo entiende el siglo XX, que no lo entiende Occidente. Esa es la derrota de Occidente de que habla, ¿cómo se llama el señor francés? Toll. ¿Cómo se llama? Emmanuel Toll se llama.
se sacó el libro que se llama así, La derrota de Occidente, y yo creo que la derrota de Occidente se viene dando en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, porque se divorciaron, porque se fracturó el concepto de democracia liberal, de manera que la democracia quedó divorciada del liberalismo y el liberalismo quedó divorciado de la democracia. En esto entonces no hay democracia liberal, hay solo democracia y solo liberalismo. El liberalismo cayó en manos de la plutocracia, como lo muestran los ejemplos de los democracias del norte, y la democracia en manos del populismo, como lo muestra el resto del mundo. Yo creo que ese es un punto en el cual la academia debe meterse a mirar un poco más allá de ver quién tiene la culpa de lo bueno, de lo malo, de lo feo que puede estar pasando por acá en estos escenarios nuestros y en otros que no son tan nuestros. Me gustaría saber cómo ve usted el planteamiento de esa ruptura, de ese divorcio, y cómo podría pensarse para que la academia reconstruyera de alguna manera los lazos que unían a la democracia con el liberalismo, para que eso que se llamó democracia liberal se pudiera reconstruir con ese o con otro nombre, con ese o con otros ingredientes, pero donde pudiera haber equilibrio entre Estado de Derecho y economía de mercado, o Estado social de Derecho y economía social de mercado. Pero la orfandad doctrinaria, intelectual, política y claro, constitucional del mundo obedece fundamentalmente, en mi juicio, a ese divorcio, a esa ruptura sin la cual el mundo occidente no sabe vivir. No generalizo, no podría decir el mundo o en todo occidente. Yo le puedo mostrar el caso de Canadá y Estados Unidos comparten la frontera más grande del mundo, y en uno sí veo lo que usted me dice y en otro menos. También ha ocurrido algo que usted menciona, y es que también hay estos divorcios y vuelven y regresan, se cruzan, vuelven, pero yo no, digamos que no asociaría directamente el uno al populismo y el otro al autoritarismo, por una razón muy simple, porque es que los líderes más exitosos, populistas más exitosos, son los que hacen la combinación con el autoritarismo. Entonces, yo entiendo el liberalismo y estoy de acuerdo, obviamente hay una distinción muy importante, pero me parece que la amenaza no viene necesariamente de esa disquisición, sino más sobre los vacíos que ella genera, y ellos aprovechan esos vacíos, y me parece que es más un tema de la narrativa social y que se utiliza para cambiar la apreciación de nuestra realidad y modificar en el ciclo de culpas una extensión hasta llegar obviamente a eliminar y a invocar la Constitución, no solamente como la causa, sino que la proposición final es la más lamentable, y es que en orden a preservar esa democracia, y ahí sí estoy de acuerdo, porque estoy parcialmente de acuerdo, o sea, solo la democracia, no el liberalismo, hay que eliminar los controles de la Constitución. Entonces en esa parte sí. Pero, bueno, ya para su segunda pregunta, que es la más importante, ¿cómo se regresa hacia allá? No lo veo viable. No por el populismo ni el autoritarismo, sino por la tecnología. Es muy difícil que nosotros regresemos a ese estado de cosas si tenemos en cuenta los desarrollos de materia de inteligencia artificial cuántica y las incidencias que estas dos tecnologías tienen sobre la democracia. Eso hace que esa asociación que era propia del siglo XIX tenga que ser reemplazada en la era moderna de manera más responsable, porque vemos responsabilidad legislativa en la Unión Europea, pero ellos están atrasados una década en materia de inteligencia artificial y en materia de tecnología cuántica. En cuanto al otro elemento que tiene que considerar naturalmente, y esto va a estudios que no alcanzo a explorar, pero entiéndame lo que yo digo, es decir, la intervención tecnológica en la democracia es aún más grave de todo lo que me han mencionado. Es decir, Silicon Valley puede hacerse cargo básicamente de que en un país elija uno u otro candidato a través de Facebook o X, porque el algoritmo controla la realidad del votante, en lo que yo llamo los echo chambers. Entonces, naturalmente que eso genera unas incidencias más complejas
que tendríamos que tener en cuenta en esa invitación que usted hace de la academia, es decir, había que agregar entonces el elemento tecnológico, porque el liberalismo cambió también desde el punto de vista tecnológico y la democracia también cambió. Los retos que tiene desde el punto de vista tecnológico son gigantescos. La posibilidad de influenciar el futuro electoral de una nación con tecnología desde otra parte del mundo es gigantesca. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque solo hay 5 naciones en el mundo que se pueden considerar realmente que producen inteligencia artificial a gran escala. Y hay naciones especializadas. Singapur la produce para el sector financiero, Canadá para el sector artístico y para Hollywood, etcétera. Montreal, donde yo he trabajado varios años, es un hub tecnológico para eso, pero no para todo. Australia en el tema de la agricultura, ya la reforma agraria no es la que hablamos acá, sino esta punta de robots. Entonces, pero Estados Unidos, Japón y China tienen el liderazgo y naturalmente Colombia no la produce, la va a comprar costosa, pero eso también tiene costos adicionales de seguridad nacional. La posibilidad de infiltrar las redes de seguridad nacional de Colombia es una cuestión ya de semanas, tal vez meses. Yo no he escuchado a ningún candidato hablar sobre inteligencia artificial ni qué van a hacer. Se van a perder millones de empleos en este país, pero nosotros no la producimos. Las empresas colombianas van a tener que adquirirla porque de seguro las panameñas lo van a hacer, las nicaragüenses, etc. Es un tema de competitividad, pero también es un tema de desempleo. Entonces la pregunta es, solamente la dejo en el tapete, ¿qué hace usted cuando usted sabe, y esto es un hecho, que el algoritmo cambia cada 3 meses a una velocidad impresionante, que se está escribiendo en su mayoría por las propias máquinas, ya no por los humanos, por eso no los despidos en Meta, etc. Y esto toma las acciones por unos días. ¿Qué vamos a hacer con el 25 o 30% de las personas que están estudiando carreras que en 2 años no sirven para nada? ¿Qué hacemos con el título? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con esos jóvenes? En un país que está polarizado, en un país que tiene violencia, narcotráfico, cocaína, guerrillas, paramilitares. ¿Qué caldo de cultivo es ese? Entonces, por eso le digo, resultosamente entiendo su análisis filosófico y lo comparto hasta cierto punto, si estamos hablando de Francia, de Dinamarca. Estamos hablando de un país tan complejo como Colombia. Aquí entran otros elementos de disquisición analítica y lo mismo también depende si estamos hablando de Sri Lanka, por ejemplo. Cada uno tiene unas particularidades que lo hacen único, pero yo vería que en esa discusión yo agregaría el tema tecnológico y mi respuesta sería un poco más extensa y el tiempo no nos da. A mí me queda una pregunta que es muy importante. Bueno, ¿qué podemos hacer si estamos en un momento histórico, si la idea es salvar la Constitución? Y no solamente en Colombia, sino en el mundo, de autoritarismos y, por ejemplo, de autoritarismos tecnológicos como el de Twitter y tantas cosas que pueden llegar a pasar. ¿Qué puedo hacer yo para defender la Constitución? Lo primero es lo que estamos haciendo acá, pero multiplicado. Eso es un disenso social. La posibilidad que aún tenemos de discutir las ideas abiertamente sin que vengan a arrestarnos o encarcelarnos es importante. Hay una expresión en inglés que es "we take it for granted", lo tomamos por garantizado que lo podemos hacer. Hay lugares del mundo donde eso no se puede hacer, aún lo podemos hacer. Lo segundo obviamente es votar, porque si esta vez usted no vota, otros van a votar por usted y van a cambiar la vida de su familia por una generación. La tercera es tal vez, y ese es el mensaje del libro, este era un libro que yo estaba disfrutando mientras lo escribía y tal vez hubiera podido seguir escribiendo, yo quería hacerlo muy largo, pero Planeta tenía toda la razón. Se discutió mucho, y aquí está Diego, mi editor, que no me deja mentir, el tema del título, porque era una advertencia histórica. ¿Es una advertencia histórica o es una historia? Porque te dan unos días para sacarla como advertencia, entonces tenía razón. Me he dado cuenta por la reacción del público, porque bueno, ya el libro tuvo que ser reimpreso, ya se acabó y ya está otra vez, es decir, se ha vendido muy bien el libro y la gente lo está leyendo y lo está recibiendo de manera muy positiva, y con la gente que yo he conversado, no necesariamente abogados, ahora que estábamos en Antioquia nos dimos cuenta, pues el libro se escribió para todas las personas, no hay que ser ni siquiera abogado ni constitucionalista. La parte de las notas de pie de página sí son para los abogados y los técnicos, pero se hizo con esa doble enmarcación para que cada persona pudiera tomar la frase que más le guste, el pensamiento que más le guste y lo comparta, no por mí, sino por la función social que tiene el libro, y es defender la Constitución y defender la democracia.
imperfecta como lo es. La Constitución del 91 puede mejorarse en muchos aspectos, por supuesto, pero es mucho mejor que la Constitución de muchos otros países. Y tiene cosas que son admiradas por otros países. Entonces, los problemas que nos están diciendo que tienen son simplemente garantías, no problemas. Entonces, es necesario, digamos, si usted me pregunta qué podemos hacer, hacer una defensa colectiva de nuestra historia, eliminar las narrativas falsas. Esto es, mi respuesta se resume en una palabra: necesitamos crear una contracultura para salvar a Colombia. Tenemos que llamar las cosas por su nombre y a los mentirosos por su nombre, y tenemos que quitarle el disfraz a los populistas, a los autoritarios y a aquellos que utilizan la oligofrenia como sistema de razonamiento para vencer al otro con insultos, con gritos, con amenazas. Ya llegó el momento de que los adultos tomen las riendas. Uno de los valores constitucionales heredados de la Revolución Francesa y luego corregido con el advenimiento del Estado Social de Derecho es el principio de igualdad ante la ley, con el dispositivo que de todas maneras el Estado tiene que remover los obstáculos para garantizar la igualdad material, y luego con todo el apoyo constitucionalismo de la posguerra, del pluralismo y el reconocimiento de la diversidad y de la diversidad étnica y cultural. Es una estrategia de estas corrientes autoritarias y populistas tergiversar totalmente estos dos principios para fragmentar la sociedad, porque la percepción que yo tengo es que ahora vivimos, y eso sucede en Colombia, en un mundo donde hay indígenas, negros, el establecimiento, la élite, los subversivos, los delincuentes comunes, la crimen. O sea, es como una feudalización de nuestra sociedad para incrementar la conflictividad, o es sencillamente una percepción subjetiva. No, es correcta, y esa es una herramienta que ellos utilizan, pero ya en la combinación populismo autoritario, y la herramienta es efectiva. Lo que busca esa herramienta y esa tergiversación de las nociones a través de la narrativa es generar primero división para conquistar, es un elemento básico del acceso al poder desde la época de los griegos, pero también incluso de los sumerios. Pero más allá, lo que está buscando simplemente es volver los valores tóxicos. Entonces yo lo voy a demostrar con un ejemplo: la ley de minería que quería pasar el gobierno. La defensa para hablar de esta minería artesanal, que va a ser el segundo recurso más importante después del tráfico de drogas en Colombia, que nos devuelve un siglo, que mientras Chile, Argentina y Bolivia están en este momento desarrollando una legislación para entrar al nuevo oro, que son los minerales raros, es decir, no van a producir inteligencia artificial, pero se quieren conectar al proceso productivo. Yo le vendo los minerales raros que usted necesita. Colombia está haciendo todo lo opuesto, es decir, estamos quitando un recurso que es cercano al 3% del Producto Interno Bruto, que es la minería legal, y que solo es el 30% de toda la minería que podríamos producir, la estamos eliminando. ¿Y quiénes controlan la minería ilegal? Los carteles de la droga y los grupos armados. ¿Y por qué es más peligroso que la droga? Porque yo puedo pasar por el aeropuerto de Miami con un collar de diamantes, y el oficial puede decir que soy un poco lobo, pero no me puede hacer nada. Mientras si paso con una bolsa de cocaína, pues me va a detener. Entonces se puede movilizar, y al controlarlo, al decir que es artesanal, pues naturalmente se convierte en una fuente de riqueza ilimitada, porque este país tiene esos recursos. ¿Cómo hacen para hacerlo? Pues si usted mira la exposición de motivos de esa norma, hablaba de las comunidades indígenas y de la necesidad de proteger el medio ambiente. Es decir, es la tergiversación de las nociones fundamentales del Estado de Derecho y de las necesidades que todos compartimos, la igualdad de la ley. Obviamente el gobierno trata de mostrar que lo está haciendo por la igualdad de las comunidades, pero con unos dispositivos especiales. Cuando se trata de licencias, los que deben elegir son las comunidades. Sí, el único problemita de eso es que las comunidades están controladas por los guerrilleros, por los carteles de la droga. Entonces realmente en la práctica no están eligiendo las comunidades.
Entonces, pero en la disputa social y política, ellos van a colocar cualquier contradicción a eso, usted está en contra de la negritud o de la comunidad indígena. Entonces, en la narrativa se logra la confusión, pero naturalmente el proyecto que va por debajo es naturalmente un proyecto que es indefectiblemente populista, autocrático y muy peligroso, porque se crea ya no solamente un narcoestado en relación con las drogas, sino un estado criminal que va a financiar sus organizaciones y su estabilidad a partir de las rentas, y sería muy trágico que Colombia no solamente fuera conocido por el tráfico de cocaína, sino también por el tráfico de minerales. Y estamos además destruyendo una de las industrias que le quedan al país, que está tratando de sacar, que solo tiene 30%, y lo estamos usando precisamente esas nociones de las comunidades indígenas, de la protección del medio ambiente, que claro que hay que hacerlo, pero la forma en que se está utilizando es para regresar a la minería artesanal, eliminar la explotación, el know-how de los que saben cómo hacerlo, mientras nuestros competidores sí tienen el acceso de eso, sobre todo que en Colombia, según los certificados de explotación minera, existía la posibilidad de tierras raras en el Huila, en el Valle y en los Llanos. Y no vamos a poder si hay o no hay. Y naturalmente, yo solo quiero decir esto que es muy importante. Si ustedes miran el precio del oro en la bolsa de valores de Nueva York y lo miran frente a las acciones de las compañías de inteligencia artificial, incluso las más pequeñas, se pueden mover de una manera que normalmente tomaba 10 años, un movimiento lo pueden hacer en 5 horas. Vuelven al punto máximo y para las 3 de la tarde baja. Ese es el nuevo oro. Y eso está creando una brecha económica brutal entre los Estados Unidos y Colombia de medio siglo. Para la época en que nosotros nos despertemos de todo este populismo y de todo este autoritarismo, nos vamos a encontrar con un país atrasado en muchas frases y en muchas partes. Y ese atraso va a ser muy costoso. Ya no podemos hablar ni siquiera de igualdad entre estados. Esperemos que los estados más poderosos del mundo tengan líderes que no quieran aplastarnos, pero lo pueden hacer con un botón, una decisión o en cualquier momento. Entonces, y solamente porque nuestros líderes estaban dedicados a otras cosas, al poder por el poder, no el poder para el pueblo o para resolver los problemas del pueblo. Y si la respuesta en concreto es esa, estamos tergiversando las nociones fundamentales de la democracia para acabar con ella. Muchas gracias. Nos vamos con muchas ideas y sobre todo también con inquietud de qué hacer para mejorar esta situación como catastrófica que tenemos. Muchas gracias por todas las ideas y las reflexiones tan ilustradas. Gracias a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por la invitación y a todos ustedes por escucharlo. Muy amables.